sido la cuarentena más larga del mundo. ¿Cómo afectó esto al país y a su ciudadanía? ¿Cómo cambiará la sociedad panameña una vez pasada la pandemia? ¿Cómo? ¿Quién se hará responsable del regreso a la normalidad? Hoy en Versus escucharemos las distintas formas de pensar de nuestros invitados. Con nosotros está la médico especialista en salud pública y nutrición, Elinet Salamanca, al presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, y al líder sindicalista, Saúl Méndez. ¿Supone usted que una mayor dilatación del aislamiento civil producirá algún beneficio a la población panameña? Actualmente pensamos que ya el confinamiento total, lo que se debió haber hecho ya se hizo. Actualmente lo importante es que la gente productiva salga con todas las medidas que las autoridades... Precauciones que está tomando el gobierno, sin embargo, el país no puede seguir por más tiempo cerrado económicamente. En el caso panameño, claramente es un fracaso de la actual administración, su política sanitaria y además de ello, consecuente con ello, su política de hambre dictada contra la mayoría del pueblo panameño. Llevamos más de 5 meses encerrados, luchando contra esta nueva enfermedad. Los casos han ido aumentando de manera crítica desde que empezó la cuarentena. ¿A qué cree que se deba eso? ¿A irresponsabilidad civil o la actitud de las autoridades? No podemos echarle la culpa al gobierno a la pandemia. Esto no, o sea, el coronavirus no es responsabilidad de Cortizo, pero sí es responsabilidad del gobierno cómo ha respondido a la crisis. Y se han cometido muchos errores. Como decía, una cuarentena de las más largas de América Latina, con uno de los peores récords en términos de más casos por habitantes y más muertos por habitantes, y una economía que ha quedado destrozada, tanto a nivel de empresas como a nivel de muchas familias. Entonces, gran parte de lo que ha sucedido no es solamente responsabilidad de la pandemia, es también responsabilidad de la manera tan ineficiente con la que el gobierno ha respondido a la crisis. Prevalece primero los intereses económicos que la vida y la salud del pueblo. En términos generales, el pueblo panameño, que además es el sufrido, ¿no? Porque además de tener que ver el tema del COVID, ha tenido que ver el cerco de hambre que le han tendido. Así que es obvio que esta situación lo que viene va a ser más drástico de lo que hemos vivido hasta ahora. Los casos van a seguir aumentando porque entre más pruebas se están haciendo, si estás viendo la cantidad de pruebas han ido en aumento, eso es muy bueno porque es la manera como detectamos a los casos positivos. Lo importante de esta etapa ahora, porque pues el virus ya está con nosotros, es realizar la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Buscar los casos positivos y los contactos de esos casos. ¿Cómo ve el plan de regreso a la normalidad que presentó el gobierno el día 25 de agosto? ¿Cambiaría algo de él? Esa propagandita de que, por ejemplo, abro la construcción, pero cuando hablo de los proyectos, ya más de 20 de esos proyectos estaban reaperturados incluso hace más de 3 meses. Algunos de ellos. O abro la construcción pública y privada en Azuero y en Coclé y vayamos. O sea, no hay nada reaperturado. Hay incluso quejas de contratistas del Estado que no le pagan y así sucesivamente. Yo soy de las que, yo hago medicina preventiva y para mí la prevención es importante. ¿Sabes qué yo haría? Yo dejaría en aislamiento a los niños, a las personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, porque la obesidad es una enfermedad crónica. Y la obesidad, mucha gente no la considera enfermedad y sabemos que la obesidad complica a los pacientes con COVID. Yo dejaría en confinamiento a todas estas personas y el resto de la gente que salga a buscar el pan de cada día. Hay un plan, ¿no? Finalmente, y que haya fechas y que haya un cronograma, pues, que la gente sepa qué atenerse. Creo que definitivamente se puede mejorar. Casualmente estaba escuchando un foro donde estaban los presidentes de los principales gremios empresariales cuestionando los tiempos y los mecanismos de esta reapertura. Hay mucha burocracia y tenemos que ver el ejemplo de lo que ya está ocurriendo
en Herrera, Los Santos y Coclé, en donde hubo una reapertura desde el 27 de julio pasado. Hay empresas, sobre todo de construcción, que aún hoy no han conseguido los permisos del Ministerio de Salud para poder abrir efectivamente. Una cosa es que digan que abre desde tal fecha, otra cosa es que consigan los permisos para poder operar. ¿Cree usted que está preparado el país para una próxima reapertura nacional? Y lo importante es que la gente salga a trabajar, porque la economía, como bien dicen, creo que mucha gente está pasándola muy mal en su casa. En todo lo que yo he visto, desde todos los lugares donde he estado apoyando, la gente está desesperada. Hay gente que prácticamente emocionalmente está muy afectada. Y al final lo que tratamos es de recuperar salud, de reforzar el sistema inmune, y las medidas, el encerramiento no está ayudando ya. Ya creo que ya hizo su función. En estos momentos no está ayudando. Quiero creer que esta experiencia tan dramática que hemos vivido todos nos haga más conscientes de la necesidad de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos y de elegir bien a quién vamos a poner en los cargos que deciden sobre nuestro futuro. Es decir, quizás los primeros 90 días sí hubo ese encierro y después hubo una apertura intempestiva que logró hacer lo que ya vimos. Pero es que no puede haber encierro con hambre. Y ese es el punto. Desde muy temprano, cuando tuvimos la posibilidad de decir esto públicamente y decírselo al propio presidente de la República, el señor Cortizo, le planteamos que una cuarentena tenía que velar por que la gente satisfaciera mínimamente sus necesidades fundamentales, alimentos, medicamentos, los servicios básicos de electricidad, de agua, telecomunicación, internet y demás. ¿Cómo prevé usted que será la sociedad panameña una vez que se haya retornado a la normalidad? Lo que esperaría ver es una ciudadanía cada vez exigiéndole más a los funcionarios públicos y a quienes tienen la responsabilidad de dirigir a este país, independientemente del partido o movimiento que representa. La gente ya tiene conciencia de lo que es la enfermedad, de lo que es el COVID. Es necesario, si hablamos como país, como población, la población sí está preparada para salir. Pero hay que ver la otra contraparte, que es el recurso humano cansado, agotado, en todo lo que es los hospitales, todo es un equipo de trabajo fuerte que estamos detrás de todo esto. Tenemos que analizarlo de forma integral. En eso que han llamado la nueva normalidad, ¿en qué va a cambiar? En que los buses van hacinados en gente y eso es un foco de contagio. Eso es lo que llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad es que hay mayor gente desempleada. Eso es lo nuevo de lo que nos están hablando. Entonces eso es lo que hay que combatir y hay que enfrentar, ¿no? Hemos escuchado las distintas opiniones de nuestros invitados, pero es usted, aquí en Versus, el que tiene la última palabra.